maravilloso momento que Dios tiene preparado en este día, ¿verdad que sí? Dios es bueno y Dios siempre hablándonos los principios de reino que Dios quiere que aprendamos, ¿sabes? Cuando venimos a la iglesia se convierte en nuestra escuela y recibimos una enseñanza de verdades y principios de la palabra de Dios que nos impulsan y nos llevan a tener una vida victoriosa, una vida más que vencedora. ¿Sabes? La respuesta está en la persona de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es la palabra, el evangelio. Dice su palabra que yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio no es una religión, no es una doctrina. Jesucristo no es una doctrina, no es una religión, sino Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo maravilloso de todo esto es que cuando tú decides darle tu vida a Cristo, porque la vida es de decisiones, y cuando tú decides por tu voluntad, entregar tu voluntad a Dios. ¿Y qué es decir entregar tu voluntad? Es decir, Dios, te necesito. Señor, lo he intentado por aquí, lo he intentado por allá. Señor, ¿qué pasa? Necesita conocer la gente a Jesús. Porque si tienes a Jesús, si tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. Y no estoy hablando solamente de cosas, sino estoy hablando de nuestro interior. Somos personas, por naturaleza somos personas vacías. Por eso la gente busca saciar a través de compras, a través de parejas, a través de personas, de trabajos, de etcétera, etcétera, etcétera. Llenar vacíos que nunca van a ser llenados más que solamente por la persona de Jesús. Y sabes, cuando una persona decide recibir a Cristo en su corazón, a veces hay sistemas de creencias y molduras en nuestra alma, estructuras creadas, recibidas, heredadas inclusive, y decimos: yo no quiero cambiar de religión, yo estoy a gusto con religión, pero yo quiero conocer a Jesús. Y me encanta esta idea porque nosotros no tratamos de convencer a nadie, porque Jesús no es una religión. Nosotros no somos religiosos ni promovemos una religión, promovemos una vida. Una vida, y se llama Cristo. Cuando Cristo se vuelve tu estilo de vida, un estilo de vida maravilloso, Jesús, maravilloso Rey. Entonces, nosotros heredamos raíces de nuestros antepasados, eso lo sabemos. Por ejemplo, si mi bisabuelo era un bisabuelo muy enojón, pues el hijo se vuelve enojón y el nieto se vuelve enojón. Si el bisabuelo tuvo una herida, un ejemplo de algo, quizá fue víctima de una circunstancia, y así va, y así es sucesivo todo, así es hereditario todo, lo bueno como lo malo. Pero déjame darte una buena noticia. Cuando llegas a Jesús y decides conocer a Cristo, al Hijo de Dios, al que murió por nosotros, cuando tú dices: bueno, yo quiero recibir esa vida, comienza una temporada diferente en ti, una temporada de enseñanza, de profundidad, que vas a vivir cielos abiertos. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, y al venir Cristo por nosotros a morir en la cruz, entonces la enemistad que había de Dios con el hombre en el Antiguo Testamento, hubo una separación. Por lo que Jessica habló ahorita, el diseño de Dios comienza en Génesis, el diseño de Dios para el hombre. Dios creó un diseño y plantó un jardín en la tierra llamado, ¿cómo se llamaba el jardín? Edén. Y fue una avanzada del cielo a la tierra, y Dios estaba enseñando a Adán a administrar, a señorear, como se hacía en el cielo, en la tierra, porque Dios quería que el mundo, a través del modelo de Adán, del modelo del Edén, aprendieran a señorear, a gobernar la tierra a través de personas justas, no a través de injusticias, no a través de maldad, sino a través de personas justas. Entonces Dios se paseaba por el Edén, dice en Génesis. Imagínate Dios caminando con Adán y Eva. Imagínate tú caminando con Dios y platicando con Dios como me estás viendo ahorita. ¿No es maravilloso esto? Pero
La serpiente, ser pensante, sabemos que la Biblia representa a la serpiente como Satanás. Y entonces Satanás seduce a Eva y la convence de manera de tener a la palabra contraria, a la promesa de Dios la convence. Y sabemos toda la historia que Adán, como responsable de su matrimonio, como responsable, digan conmigo, el varón es el responsable del matrimonio, de la familia. Si estás casado, si te vas a casar, déjame decirte que nosotros como hombres somos los responsables de que nuestra casa funcione correctamente. No es la mujer, no son los hijos, no es la falta de trabajo, no es la falta de economía. Iglesia, nosotros somos responsables, varones, si estás casado, de que nuestra casa, de que nuestra familia, las cosas funcionen bien. Y déjame decirte con esto que por eso es importante aprender verdades. Y con esto comienzo, porque si algo se ha perdido es nuestra identidad. Y nosotros hablamos mucho de identidad y a veces pensamos que somos personas que no tenemos fe y que no recibimos por fe. Porque me falta fe, no creo, pero creo que más que fe, el problema se deriva a una falta de identidad. Cuando una persona no sabe dónde está parada, cuando una persona no sabe quién es, cuando una persona no conoce su propósito, su destino, es caminar a ciegas y caminar ante una oscuridad sin saber quién es ni a dónde va. A veces nos acostumbramos a vivir con el diagnóstico. ¿Conocen personas achacosas? No me digan nada. O sea, personas que viven y abrazan la necesidad, abrazan el diagnóstico, la enfermedad, abrazan tanto su dolor que saben ellos que la respuesta y la solución está en el medicamento. Y no estoy diciendo que el medicamento y de la ciencia está mal, porque fue hecho por Dios. Pero iglesia, cuando tenemos una avanzada, una enseñanza, un aprendizaje de quiénes somos y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, al venir Jesús en la cruz, al morir por nosotros, a pagar un precio, Jesús estaba en la cruz y entonces estaba Cristo así en la cruz antes de morir y estaba agonizando Jesús. Cuando estaba en la cruz Jesús, me voy un poquito más atrás, en todo el antiguo pacto, sabemos que cuando Adán y Eva pecan, al desobedecer, entra la maldición y la naturaleza que Dios había depositado en ellos cayó al mismo nivel de la maldición de Satanás. Cayó, la humanidad y la tierra cayó al mismo nivel de maldición como Satanás es. Y se separa Dios del Edén y Dios se separa del hombre. ¿Por qué? Porque Dios no puede estar donde hay pecado. Y en el pecado se deriva la muerte. Y todos los derivados de la muerte es enfermedad, necesidades en todas las áreas de nuestra vida, muerte espiritual, te va mal, vives mal, puertas cerradas por todos lados, te esfuerzas tanto por salir adelante, quizá por tu esfuerzo puedes obtener muchas cosas, pero has pagado un precio muy alto, quizá has pagado el precio de dejar a tu familia, has pagado el precio de una enfermedad, porque lo intentaste bajo otro sistema, no en el sistema de Jesús. Entonces se separa Dios del hombre y Dios pone ahora sí condiciones y decir, ¿sabes qué? ¿Quieres que yo te bendiga? Entonces cumple estos mandamientos y te vas a dar cuenta, hombre, que no puedes intentarlo por ti mismo, porque Dios orilla al hombre a que nosotros nos demos cuenta, iglesia, que no somos tan santos como creemos o tan perfectos, sino que necesitamos que alguien nos ayude para calificar. Y lo maravilloso de esto es que Dios dice, bueno, vas a hacer un sacrificio una vez al año
por medio de un animal, y ese animal con la sangre, que este es el cordero, tú vas a poner la mano sobre la cabeza del cordero, vas a sacrificarlo y todo tu pecado se transfiere al animal, ¿verdad que sí? Y toda la bondad del animal se pasa a ti. Y a través de ese sacrificio que vas a hacer cada año, hombre, es como tus pecados van a ser cubiertos con la sangre de un animal, y es la única manera en que yo puedo relacionarme contigo, porque si tú tienes pecado, hombre, yo no puedo relacionarme contigo. Entonces Dios, por eso en el Antiguo Testamento era a través de sacrificios para acercarnos con Dios. Y luego obviamente llegan los 10 mandamientos a través de Moisés del monte Sinaí, y dice, bueno, cumplan esto. No lo puedes cumplir, entonces haz sacrificios. Y así fue todo el Antiguo Testamento. Pero llega Jesús para que el sacrificio, a través de Jesús, tú y yo nos convertimos en pecadores a través de la maldición de lo que pasó en el jardín, en el huerto, en el jardín llamado Edén. Y no es que hayas nacido así pecando, pero heredamos el pecado. Entonces Jesús viene porque Jesús es el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Jesús vino en carne y hueso, porque todo es legal en el mundo espiritual, nada es ilegal. Dios, al decir sus palabras, que es la Biblia, al decir y dejarnos el manual de la vida a nosotros, su palabra no puede ser violada. Dios no puede violar su propia palabra. Dios no viola su propia palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice, Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces viene Jesús a pagar un precio muy alto. Jesús fue flagelado, sufrió. La pasión de Cristo se queda corta, porque la Biblia nos describe que Jesús quedó totalmente desfigurado en su cuerpo. Dice que se le veían las costillas, los órganos internos, porque al flagelarlo con herramientas de los romanos, con armas de los romanos, cuando les desgarraba la carne, cuando le pegaban y le quitaban pedazos de carne, Jesús sufrió mucho en la cruz, y Él pagó un precio. ¿Pero para qué pagó el precio Cristo? Cristo pagó el precio porque estaba viendo una transición de la maldición a la bendición, de la muerte a la vida, de la ira de Dios y de la separación de Dios a la reconciliación, al amor. Entonces Jesús vino a calificarnos delante del Padre sin necesidad de lo que ahorita platiqué en este lado. Y Jesús sufrió, dice en Isaías 55, que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Él iba, cada latigazo, cada escupitazo, cada golpe, cada puñetazo, cada humillación, Él nos estaba pasando de la maldición a la bendición. Nos estaba perdonando todos los pecados. Aunque no habías nacido tú, Él ya estaba pensando en ti. Él estaba pensando en la humanidad, en los pecados, porque no podíamos calificar ni tú ni yo ante el Padre más que si fuéramos perfectos solamente. Entonces Jesús está en la cruz, está agonizando, ya lo clavan, ya iba todo desfigurado en su rostro y demás, y lo clavan en la cruz. Y cuando está en la cruz, entonces sucede algo en el mundo invisible, en el mundo tan real que existe. A veces nosotros pensamos que esto es lo único real, pero hay un mundo espiritual tan real, porque todo Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, todo la parte espiritual el mundo físico fue hecho del mundo espiritual. Entonces estaba Jesús en la cruz absorbiendo en el ámbito espiritual todo el pecado de la humanidad, el pecado de todas las personas aún sin nacer, el pecado de las personas de todo el mundo, de todo el planeta Tierra. El Señor no hizo excepción de personas, el Señor no hace excepción de personas. Estaba Cristo absorbiendo la maldición, absorbiendo la enfermedad, la esquizofrenia, absorbiendo muerte en su totalidad, revirtiendo de la maldición a la bendición, de la muerte a la vida. Jesús estaba pagando un precio muy alto
por ti y por mí, y lo iba a hacer una sola vez y para siempre. Y Jesús estaba en la cruz, estaba agonizando, estaba sufriendo. Jesús estaba absorbiendo la muerte, estaba absorbiendo la enfermedad, estaba absorbiendo la tristeza, estaba absorbiendo lo que se rompió en aquel jardín llamado Edén, el diseño de Dios para el hombre. Él se rompió. Nunca debió de haber sido mutilado el jardín del Edén, pero Satanás siempre entra para romper propósitos, destinos y promesas. Pero Jesús estaba ahí absorbiendo la muerte, absorbiendo nuestra maldición, absorbiendo todo. Y cuando absorbe Jesús todo y termina en el ámbito espiritual agonizando, sufriendo, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Antes de decir esas últimas palabras dice: Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios se separa de Cristo, Dios deja solo a Jesús, porque Jesús, alguien tenía que pagar un precio tan alto para que Dios se reconciliara con la humanidad, y la única manera legal era a través de un sacrificio de alguien justo, de un cordero que no tuviera pecado y que fuera hombre 100%, porque Adán era hombre 100%, y como todo en el ámbito espiritual es legal, solamente a través de otro hombre se podía revertir lo que se perdió en un principio, el diseño de Dios, el propósito de Dios. Y entonces Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Dios deja y abandona a Jesús. ¿Para qué? También para que ahora nosotros podamos tener su presencia manifestada, su paz, el shalom, de forma agresiva en nuestro corazón, la paz de Dios, su presencia, su amor, la vida dentro de nosotros. Y entonces Jesús, cuando absorbe todo, dice: consumado es, y entrega su espíritu y muere Jesús. Y al hacer ese sacrificio, ya sabemos que Jesús resucita, y lo que pasó en el ámbito espiritual, no voy a entrar en ese detalle ahorita, lo que pasa cuando Jesús desciende a las profundidades de la tierra y todo lo que sucede. No puedo entrar ahí, es otro tema, pero lo que voy es que Jesús nos reconcilió con Dios. Maravilloso es esto, iglesia. Maravilloso es esto. Tú y yo ahora tenemos una identidad, di conmigo, real. Y cuando digo real, me refiero que es una identidad regia. Regia, verdadera, de sangre real. El cristiano vive por debajo de su identidad y de su posición como hijo de Dios. Está buscando solución bajo métodos humanos, solución bajo la medicina alternativa. O sea, la gente está buscando su árbol genealógico. O sea, la gente está desesperada por buscar solución a su vida. ¿Está de acuerdo conmigo? La gente dice: ¿cuál es el camino real? En el Evangelio de Juan sabemos que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Me encanta Jesús porque no dice: yo soy el camino. Quieres llegar al Padre, es a través de mí. Pero no solamente soy el camino, ¿qué crees? Soy la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad te hace libre. La verdad nos hace unas personas verdaderamente libres. Y no solamente eso, sino que también es la vida. ¿Sabes qué? Todo lo que el mundo te ofrece, todo lo que en el mundo hay, es muerte. Finalmente es muerte. Porque es estrés, preocupación, es falta, es necesidad, son diagnósticos, son relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? Yo soy la vida. Iglesia, Dios nos manda a estar pegados Jesús también dice: yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol verdadero.
Jesús vino a revertir toda esa maldición y a reconciliarnos una sola vez y para siempre. ¿Sabías tú que tus pecados ya fueron perdonados? Puedes vivir con culpa, con falta de perdón, con condenación, con religiosidad, porque quizá la religión te la vendieron de que Dios te va a castigar. Quizá la religión te la vendieron te va a caer un rayo y una ira de parte de Dios a tu vida, pero déjame decirte que toda la ira que Dios tenía contra la humanidad la recibió Jesús por ti y por mí. Toda la ira de Dios por la desobediencia cayó en su propio Hijo. Dice en Juan 3:16, de tal manera que Dios amó ¿a quién? A la mitad del mundo. No, Dios amó a todos, pero no todos quieren reconciliarse con Dios. Tú y yo somos miembros de una familia real. ¿Sabías tú que tu fotografía está en los retratos de la casa de Dios? Ahí está tu fotografía. Quizá no como tú te ves en la tierra, sino como Dios te ve a través de lo que su Hijo hizo. El Señor nos entregó una nueva identidad y un diseño en nosotros. Y esa identidad y ese diseño no es para que andes todo achacoso. No es para que andes todo así todo. Andamos todos. ¿Sabes por qué hay depresión? ¿Sabes por qué la gente está deprimida? ¿Sabes por qué la gente no duerme? ¿Sabes por qué hay iglesia? Porque no saben cómo los ve Dios y no saben ellos su diseño real. Se pagó un precio muy alto y la identidad, ¿sabes? Eres hijo de todos los reyes. Voy a decirlo otra vez. Eres hijo de todos los reyes. No. Eres hijo del Rey de Reyes. Tú eres hijo del Rey de Reyes, del gobernante supremo. Del gobernante supremo de todo el universo, del dueño del oro y de la plata, el dueño, el autor y consumador de la fe, el dueño de la vida, de la existencia, el que sigue creando galaxias, el que sigue creando planetas y estrellas, el que hace que los cimientos del cielo y de la tierra permanezcan, el que hace, Job decía en el libro de Job, dice, el que hace que el mundo esté suspendido en el universo. Ese Rey todopoderoso te ama, te ha calificado. Por lo tanto, al reconciliarnos, Él nos ha dado, iglesia, una autoridad majestuosa, una autoridad sobre esta tierra, no solamente en este ámbito físico, sino en el ámbito de los ángeles y principados. Tenemos una autoridad legal por medio de Cristo Jesús, no por medio mío. Yo soy humano. Mi identidad humana es una, pero cuando recibimos a Cristo, nuestra naturaleza cambia dentro de nosotros y comienza el proceso de transformación en mi alma. ¿Verdad que sí? No somos personas perfectas, pero Dios está trabajando en nuestras vidas, nos está enseñando verdades. ¿Y cuál es esta verdad? Conocer mi identidad real, regia. Es importantísimo porque mi identidad se muestra a través de los frutos de mi moralidad. Claro que sí, porque es un fruto, mi moralidad es un resultado de quién soy yo. Mis acciones mis buenas acciones es el resultado de mi nueva identidad en Cristo Jesús. Amén. Ahora Dios nos ha entregado y nos ha dado esta autoridad, pero también, dile al que está hablando tuyo, me ha dado una protección, una seguridad en todos los modos, en todos los sentidos, en cada manera particular. ¿Sabes? Tú y yo, al recibir a Cristo y al caer la maldición en el huerto, pero a través del sacrificio de Jesús, tú y yo estamos exentos de toda maldición. Exentos. En verdad, el hombre cayó al nivel de la maldición, pero Jesús nos levantó
y nos está poniendo al mismo nivel. Yo creo que un rey, con todo respeto por decirlo así, un rey no habla con un peón y no se relaciona con un peón. Lo manda, lo gobierna, pero no se relaciona. Dios nos ha puesto al mismo nivel del rey. Porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú conoces y recibes a Jesús, Dios nos pone en una posición de rey. Por eso es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él comienza a tener comunión contigo y conmigo. Lo primero que hace Dios al restaurarnos a través de la obra terminada, a través de Jesús, es restaurar la comunión con nosotros que se perdió en el huerto del Edén. Ahora el Espíritu Santo camina contigo, camina y está contigo. Dios caminaba en el huerto del Edén, pero ahora el Espíritu Santo camina con nosotros. Aleluya. Ahora estamos formados para gobernar nosotros. La gente que no es justa, y cuando digo la gente que no es justa, no estoy hablando de la gente que no tiene a Cristo y que no conoce su identidad, su naturaleza, y que no conoce a Cristo, en ningún sentido conoce a Cristo. Cuando alguien gobierna, como el gobierno civil, el gobierno de nuestro país, cuando alguien gobierna y no tiene a Cristo, el gobierno es bueno o es malo. Si lo englobamos en palabras, no estoy entrando en partidos políticos ni mucho menos, sino es malo, porque siempre cuando alguien gobierna y no es justo y no es una persona que tiene a Cristo y no conoce su identidad, va a cometer injusticias, ¿verdad que sí? Porque es parte de la naturaleza caída del ser humano. Va a haber corrupción, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte, en Génesis 1:28, y aquí comenzamos, era solamente una introducción. Amén. Vamos a leer Génesis 1:28 en Reina Valera. Ahí está en la pantalla. Génesis 1:28. Puede hacer sus apuntes, escriba y medite lo que está escuchando. Es a través del Evangelio. Ahí está. Y los bendijo Dios. Estamos hablando de Génesis cuando comienza todo. Y los bendijo Dios. Y les dijo, ¿qué les dijo? Y multiplicaos. ¿Esto quién lo tiene que hacer? Primero es la bendición de Dios. Tenemos su bendición. Y el Señor nos dice, fructifica, multiplícate, llena la tierra y sojuzgarla. Vean cómo Dios les está dando la instrucción a Adán a cómo administrar y gobernar el huerto llamado Edén. Y era hacer el trabajo de Adán y Eva, de acuerdo a este versículo, y cuando leemos Génesis, era hacer que la realidad celestial se extendiera al resto del planeta. El Edén fue su campo de entrenamiento, iglesia, pero era su modelo, su hogar inicial. Pero se perdió. Pero hoy a través de Cristo hemos recuperado esa identidad. El reino de Dios, di conmigo, el reino de Dios ahora está en mi interior. Y se expresa a través de mis valores, de mi moral, de mi creatividad. ¿Sabes por qué? Porque es por diseño. Es por diseño de Dios. Fíjate cómo Dios crea al hombre y le entrega un diseño. Lo bendijo y le dice, multiplícate, fructifica y gobierna. Hombre, tienes mi bendición. Este es tu diseño. Que te multipliques, que te fructifiques y que gobiernes. No le dijo para que te vaya mal, para que estés fregado y para que estés enfermo. ¿Verdad que no? No le dijo eso. Este era el plan de Dios, el diseño de Dios para el hombre. Es por eso que los hijos reales de Dios, di conmigo, yo soy un hijo real. Los hijos reales de Dios crecen y se vuelven más grandes que los que los rodean. Porque tenemos nosotros esa vida y esa identidad y esa naturaleza por diseño de manera natural. Por eso tú eres luz en la oscuridad, por eso tú prosperas y avanzas, por eso tú, la gente dice, bueno, ¿qué pasa contigo? Pues enséñame tu método, cómo lo estás haciendo. Yo veo que te va bien, yo veo que vives bien. Claro, hemos visto, la vida es por temporadas, siempre hay temporadas complicadas, no siempre todo es color de rosa en nuestra vida diaria. Sabemos que no, el mundo
te aflige por naturaleza, por la naturaleza caída del mundo aflige, pero nosotros no somos parte de ese mundo. Al renovar nuestra mente, nosotros decimos, yo no soy, a ver, espérame, no es yo por eso en las redes sociales se posteó algo. No es normal que un hijo esté en derrota tras derrota, no es normal, porque no es parte del diseño de Dios. No es parte del diseño de Dios que un hijo esté derrota tras derrota, enfermedad tras enfermedad. No es normal. No es normal. No es normal. Iglesia, tenemos una naturaleza real, regia, dentro de nosotros. Seguimos leyendo en Génesis 2, capítulo 2, verso 15 al 17. Y vemos aquí, ahí está en pantalla, dice: tomó pues Dios al hombre, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que ¿qué? Lo labrara y lo guardase. En Reina Valera dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ya lo vimos ahorita, pero lo mandó para que lo labrara y lo guardase. Ve cómo Dios dice: trabájalo, pero trabájalo bajo mi favor, trabájalo bajo mi gracia, trabájalo, tú gobierna, tú dirige, tú orquesta, tienes mi bendición, hazlo tú, tienes mi autoridad, hazlo, tienes mi bendición, tú hazlo. Yo aquí te estoy entregando una autoridad porque es mi identidad regia. Por eso en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos a causa de Adán, a causa de Eva, a causa del huerto, de la desobediencia. Todos pecamos, pero en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado era muerte. Entonces algo tenía que revertir todo esto. La maldición se tenía que revertir, y solamente la maldición se revierte al nacer de nuevo. Por eso es importante nacer de nuevo. Cuando digo nacer de nuevo, es alguien que genuinamente ha recibido a Cristo en su corazón por convicción. Porque cuando estamos en el Antiguo Testamento, cuando pasa en el huerto del Edén todo esto, hubo una maldición y cayó, el diseño de Dios se perdió. Pero al venir Cristo, el diseño y el plan original se regresa. Y al recibir a Jesús significa nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque bajo tu naturaleza pecaminosa, tu naturaleza antigua, sin Cristo no puedes tener el diseño de Dios de multiplicarte, de fructificar, de tener vida, de tener salud, de tener protección legal, porque todo es a través de Jesús. No es a través de la religión, no es a través de una denominación, sino es a través de Cristo Jesús. Entonces Jesús nos ha entregado ese diseño original. ¿No es glorioso esto? Es una identidad real, iglesia. Yo no sé cómo te ves tú, pero a lo mejor te ves una persona, no sé cómo te ves. A lo mejor tu etiqueta ya es: yo soy una persona enferma, yo soy una persona deprimida, yo siempre tengo mucho, yo vivo así, yo vivo bajo esos estándares todo el tiempo. Y alguien que vive así es porque no ha conocido, no sabe cómo lo está viendo Dios a través del consumado es. Y no sabe su identidad regia, su identidad real. Pero me encanta porque Dios repitió este mismo mandato que le había dado a Adán, se lo da a Noé. Por eso dice en Génesis 9:11, vean cómo Dios repite el mandato en Génesis capítulo 9, verso 1. Le dice a Noé, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Y qué les dijo? Génesis 9:1. Otra vez les da el mismo mandato que le había dado a ¿quién? Vean al pie de la letra cómo Dios le está dando el mismo mandato a Noé. Le dice: Noé, yo te bendigo. A pesar de esto, mi gracia, mi favor, mi gracia está contigo, Noé. Viene un diluvio, pero mira, yo te bendigo a ti, porque dice la palabra de Dios que Noé tuvo favor delante de los ojos de Dios. Y le dice: ok, Noé, tú fructifica
la tierra, tú multiplícala. Noé, yo no voy a venir a labrar la tierra por ti. Yo no voy a hacerlo por ti. Es a través de tus manos, Noé. Porque yo di mi palabra en Génesis, donde dije, estaba yo, Noé, estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo, estaba todos los ángeles del cielo, y estábamos en una mesa, lo estoy parafraseando, y le dijo, hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Dios estaba hablando en plural, no dijo voy a hacer el hombre a mi imagen, no. Dios está sentado, está con Cristo antes de ser Jesús, y está con el Espíritu Santo, porque el cielo ya existía, estaban los ángeles del cielo, cuando todavía el diablo era bueno. Y dice, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y que ellos señoreen, que ellos multipliquen y fructifiquen y gobiernen, y que sea el Edén una avanzada del cielo, para que desde ahí la tierra vea el modelo a seguir, y en la tierra así trabajen y así sea. ¿No es maravilloso? Bueno, eso va a volver a pasar. Eso va a volver a pasar cuando ya Cristo regrese. Entonces, Pablo nos lo dice, el apóstol Pablo nos lo dice de otra manera en Gálatas 3, verso 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, a ver, ¿quién es de Cristo? ¿Quién ha recibido a Cristo en su corazón? Bueno, dice su palabra, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Maravilloso es esto, porque entonces tú eres un hijo real. Legalmente tú tienes una autoridad y una asignación maravillosa de plantar la semilla del reino, porque tú eres rey. Y sabes que Dios nos elevó al mismo nivel de Cristo. A ver, Pablo, ¿estás blasfemando? No. ¿Cómo Él es? En el Evangelio de Juan dice, como Él es, como Jesús es, somos nosotros en este mundo. No por mis obras, no porque yo califique, es por el sacrificio de Jesús. Maravilloso es esto. Maravilloso es esto. Esta es la realidad de tu vida cuando tú te conectas a Cristo, cuando tú conoces quién eres. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué vienes? Porque tú eres un rey, tú eres un hijo, tú eres... Al pie de la letra vimos esto en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Somos hijos de Abraham. Cuando se refiere y dice hijos de Abraham, se refiere que todo lo que le prometió a Abraham, todo lo que prometió, nos lo promete. Pero sabes, en nuestro tiempo es más que Abraham. Es más que Abraham. Bueno, Abraham era amigo de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabes tú que dice, la palabra describe en Génesis que Dios era amigo de Abraham? Pues tú también eres amigo de Dios. Porque todo lo que era Abraham, todo lo que recibió Abraham, se extiende, incluyendo la amistad con Dios. Entonces la palabra de Dios promete que seremos bendecidos a la misma manera que Abraham. Yo creo que todavía más, porque todo lo demás, lo de Dios siempre es convertirnos. ¿Por qué más? Porque en Romanos 8:17 dice que cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en coherederos con Cristo. ¿Qué es un coheredero? Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué es un coheredero? ¿Qué es un coheredero, iglesia? Todo lo que recibió Jesús a través del sacrificio, todo lo bueno después del sacrificio que recibió Jesús, ¿quién lo recibe? ¿De verdad? ¿De verdad fluye en nosotros? ¿Todo lo que fluye en Cristo fluye en nosotros?
¿Qué fluye en Cristo? Jesús ahorita está sentado ¿dónde? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice? En Efesios, en la Biblia. Claro, en la Biblia. Jesús al día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado porque ya terminó su obra. Y tenemos al Espíritu Santo. Pero todo lo que fluye en Cristo, a ver, ¿qué fluye en Jesús? ¿Qué creen que esté fluyendo ahorita mismo en Cristo? Imagínense a Jesús sentado a la diestra del Padre, en lo más divino, en lo más poderoso. ¿Qué está fluyendo en Cristo ahorita? Díganme ustedes. ¿Está fluyendo qué? Vida, amor, paz, abundancia, sanidad. ¿Qué más? Perdón, ¿qué más? Gloria, creatividad, innovación. Fíjense todo lo que está fluyendo en Cristo en este tiempo. Ahorita rápido, algo está pasando en el cielo, está fluyendo en Cristo de manera radiante algo. Todo el tiempo en Jesús. Todo eso en Jesús está fluyendo. Eso está fluyendo dentro de ti y de mí. En Apocalipsis 5:12, Apocalipsis 5, verso 12, dice la palabra que Él fue inmolado. ¿Para qué? Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado, ya fue inmolado, ¿verdad que sí? Es digno de tomar ¿qué? Todo eso nos pertenece. Todo eso nos pertenece porque es parte de nuestra identidad a través de Cristo Jesús. No porque califiquemos, nadie califica, nadie es perfecto, nadie es santo. Es a través de nuestro Jesús. Debido a que somos coherederos con Cristo, esas bendiciones están a disposición del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo eres tú y yo, porque Cristo es la cabeza. Tú y yo somos el cuerpo. Todo eso fluye en el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que el cuerpo de Cristo está viviendo por debajo de su estándar? ¿Por debajo de su identidad? La iglesia debe ser el lugar donde cuando las personas enfermas llegan son sanadas. Al conocer su identidad, no es falta de fe, es más bien falta de identidad, porque tú no te ves así. Todo me sale mal, no me quieren, me va mal en esto. ¿Qué pasa, Dios? Oro, Señor, abre los cielos, Señor, abre, bendíceme, Señor. El Señor te voltea a ver y te dice: mi hijo ya fue a la cruz. Mi hijo pagó un precio muy alto que no te imaginas lo que pagó. La fidelidad de Dios, iglesia, es maravillosa. La fidelidad de Dios es maravillosa. ¿Cuántos creen en su fidelidad? ¿Cuántos creen en su fidelidad? ¿De verdad creen en su fidelidad? Aleluya. ¿Sabes? Voy a hacer un paréntesis en esto. Y me gustaría que escucharas la fidelidad de Dios. Es poderosísima. ¿Puedes abrir este micrófono, ingeniero? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. ¿Puedes cantarlo conmigo? Tu fidelidad
incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Cántalo una vez más conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Llegamos a la iglesia, razón de vivir, me diste cuando ya no tenía, me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó, me diste alegría cuando antes solo había amargura. Me diste amor cuando nadie me quiso amar. Amaste mi llanto